Buenas noches, mis hermanos. Estamos aquí en la página de la Iglesia Cristiana Unida, el Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida. Estamos en enlace con la página mía también para que puedan otras personas puedan también estar viéndonos. Me da mucha alegría el poder empezar esta serie de estudios sobre el rapto de la iglesia. Así que quisiera que pudiera tomar usted asiento, agarrar a su cuaderno, agarrar a su lapicero y empezar a apuntar las cosas que vamos a estar hablando. Y nuevamente, si usted tiene preguntas, puedan hacerlos sin temor, libremente. Vamos a tratar de responderlas. Si en dado caso hay alguna pregunta que no tenga yo la suficiente respuesta o el suficiente conocimiento para responder lo que ustedes están preguntando, vamos a tomar un tiempo para poder averiguarlo y vamos a responder. Vamos a estar esta semana, el día de hoy y el día de mañana, con la ayuda del Señor, hablando sobre este tema muy importante, muy importante. Antes de empezar, vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de su dirección, a su Santo Espíritu, de su guianza, ya que sin el Santo Espíritu del Señor, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Padre, gracias le damos, Señor, en esta noche. Gracias por la bendición que usted nos da de estar aquí nuevamente, Señor, aquí en la sala de nuestro hogar, de la casa que usted nos ha permitido tener. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que usted nos permite para poder compartir su palabra. Señor, su palabra nunca está presa, su palabra nunca está encerrada. Nosotros ahora, debido a esta situación del virus, estamos confinados a estar dentro de nuestros hogares, a tener un tiempo agradable con nuestra familia. Sin embargo, Señor, su palabra siempre está libre. Y gracias, Señor, por permitirnos este adelanto en la tecnología que nos permite, Señor, llegar a través de esto, con su palabra, a personas tan distantes de nosotros. Bendice, Señor mío, a todos los que están enlazados aquí, a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Unida aquí en Chicago, que van a estar participando en este estudio, a las personas fuera de esta nación, allá tan lejos como en México, en Perú, en España, en Italia, Señor, en Colombia. Bendice, Padre amado, este estudio, y que sea de gran bendición y de aliento para nuestras vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús, su Hijo, le damos gracias. Amén. Una de las maravillas de poder estar haciendo estos estudios es que nos está obligando a tener la carita lavada y el pelo peinadito para poder hacer estos estudios. Así que normalmente los lunes a esta hora lo que menos tengo es la cara lavada y el pelo peinado. Pero gracias a estos estudios estamos haciendo el esfuerzo. Así que vamos a empezar. ¿Cuántas personas hay en línea, Abigail y Esteban, que son los dos técnicos que están ayudándonos con el sistema? 15. En total somos 15 personas. Muy bien. Tanto aquí en la página de la iglesia como en la página personal. Así es que vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia. Este es un tema importante, dado la realidad del momento en que estamos viviendo. He escuchado preguntas como: ¿ya estamos como iglesia pasando la tribulación?, me han preguntado. ¿Existe el rapto como tal? ¿O todo lo que se encuentra sobre el rapto en la Biblia es en sentido figurado? Ha sido otra pregunta. ¿Cómo va a ser el rapto? Y últimamente he sido preguntado si realmente la iglesia va a pasar por el rapto o va la iglesia a pasar por la gran tribulación. Frente a estas preguntas honestas, vamos a ver en este estudio y el día de mañana, creo yo también, sobre lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este particular tema. Ahora, la forma correcta de analizar este tema es a partir de lo que encontramos en la misma palabra de Dios sobre el tema. Es decir, vamos a hablar sobre el rapto de acuerdo a cómo la palabra de Dios enseña, pero lo primero que vamos a hacer es dejar que la Biblia hable por ella.
Es la mejor manera de poder llegar a poder entender la palabra, es dejar que la palabra de Dios hable por ella. Segundo, vamos a buscar aquellas palabras dichas por el Señor Jesucristo, porque son directamente dadas por el autor de la Biblia sin intermediario. Aunque toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor, sin embargo vamos a prestar atención a lo que el Señor dijo directamente de sus labios. Y tercero, todo lo demás que encontremos sobre este tema tiene que girar alrededor de lo que Cristo dijo. Esto para evitar la confusión y creer que la palabra de Dios se contradice. Entonces, primero vamos a dejar que la palabra de Dios sea que responda. Segundo, vamos a considerar las palabras del Señor Jesucristo como la de mayor autoridad para nuestro estudio. Y luego todos los escritos que encontremos sobre el tema en los demás libros de la Biblia, que no fueron dichos directamente por el Señor, entonces vamos nosotros a ponerlos alrededor de la palabra del Señor, alrededor de lo que dijo Jesucristo, para que todo haga sentido, para que todo cumple el propósito que el Señor Jesucristo determinó que fuera así. Amén. Así que con estos 3 puntos claros, vamos a empezar. Uno de los mayores errores al analizar este tema del rapto es empezar con Mateo 24. He visto que la gran mayoría de personas que empiezan a hablar sobre el rapto toman Mateo 24 como la fuente del inicio de la conversación sobre el rapto, y luego mezclan el libro de Daniel, luego se van a Ezequiel y luego hacen toda una disertación sobre los tiempos, sobre las semanas, si estamos en las 49 semanas, si en la última semana habla realmente de la tribulación, por lo tanto la iglesia va a pasar por la tribulación. Sin embargo, vamos a ir rápidamente a Mateo 24. Esteban y Abigail, cuando haya preguntas, me detienen y me hacen las preguntas para poder hacerlas. Vamos a entender el tiempo, el espacio-tiempo donde se está diciendo esto. Recuerde que todos los versículos, cada versículo de la palabra de Dios es la revelación de Dios hacia nosotros. Cada versículo. Un versículo contiene la revelación de Dios para nosotros. Pero un versículo no es toda la revelación de Dios para nosotros. Vamos a partir de eso. Y cuando nosotros leamos la palabra del Señor, todo lo que nosotros leamos es de considerar. Nada está escrito para adornar la Biblia, nada está escrito porque no había más que escribir. Todo tiene un valor real del por qué se está escribiendo. Por ejemplo, aquí Mateo 24, versículo 1 empieza con algo muy importante que espero que usted tome en cuenta para que podamos ver el tiempo donde se empiezan a dar estos eventos. Dice Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba a acercar, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y empieza a dar señales que estamos viendo nosotros. Porque se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Punto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando nosotros leemos eso, da a entender el Señor, la gente que interpreta esta porción, que no existe un tiempo aquí descrito por el Señor Jesucristo sobre el rapto de la iglesia. Y dice abiertamente, dice las personas, pero aquí dice que vamos a vivir y experimentar la gran tribulación como iglesia. En ningún momento habla que nosotros vamos a ser levantados. Y muchos toman este pasaje juntamente con lo que dijo Jesucristo sobre Daniel para empezar a multiplicar, a sacar sumas y restas, divisiones y todo lo demás, para que durante la última semana que dice Daniel que iba a suceder esto, llegue la gran tribulación y la iglesia no es levantada. Bueno, ¿cómo arreglamos esto? Mateo 26:2 dice esto. Después de todo lo que estaba disertando el Señor, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vamos a nuestras Biblias en Juan 13 para encontrar otro tiempo donde el Señor empieza a hablar algo importante también. Juan capítulo 13, versículo 1, apúntelo bien. Primero es Mateo 26:2. Después de que el Señor habló todo de los eventos antes del fin de su venida y de la gran tribulación, Mateo 26:2 dice, el Señor Jesucristo hablando dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, aquí vemos al Señor Jesucristo que empieza a tocar nuevamente asuntos de su venida, pero en un tiempo más cercano a su entrega. Primero los apóstoles le hacen la pregunta al Señor Jesucristo de ¿cuánto serán las señales antes del fin? Pero ahora en el capítulo 13 de Juan, él empieza a disertar sobre este mismo evento, pero menciona algo muy importante y menciona el rapto. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 del libro de Juan debe también considerarse como los capítulos donde el Señor habla de lo que va a suceder, antes del fin. Capítulo 14. Como decía, uno de los mayores errores al analizar este tema del rapto es empezar con Mateo 24 en adelante. Y se comete este error porque en este particular pasaje los discípulos hacen la pregunta sobre las señales antes del fin. De modo que la conversación sobre el rapto no se da en Mateo de una forma tan profunda, sino en Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y con respecto al rapto de la iglesia, el Señor lo habló claramente en el capítulo 14 de Juan, en los primeros 5 versículos. Juan capítulo 14, versículo 1 al 5, vamos a encontrar lo que nosotros, lo que el Señor Jesucristo enseña como el rapto de la iglesia. Dice:
desde el capítulo 13:36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14 de Juan, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Y aquí escuche esta palabra del Señor. Frente al desconsuelo de los apóstoles que habían escuchado que el Señor iba a morir, que Él se estaba despidiendo, Él abiertamente le dijo que iba a ser entregado. Miren lo que le dice el Señor. En la casa de mi Padre, este es el contexto donde el Señor Jesucristo hace esta aseveración. Frente al dolor de la separación, a la inminente muerte de Él, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, yo vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabes a dónde voy y sabes el camino. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Hermanos, si hay alguna pregunta, por favor, ya saben, en cualquier momento ustedes pueden mandar sus preguntas, escribir sus preguntas. Vamos a responderlas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho que no hay moradas. Sin embargo, como hay moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde estaba yendo el Señor? ¿A dónde estaba yéndose el Señor? ¿A dónde iba a ir el Señor? Y si me fuere, yo les voy a preparar lugar. Pero yo vendré otra vez, dice el Señor. Y yo los voy a tomar a mí mismo. Es decir, van a ser levantados juntamente conmigo. Van a ser raptados juntamente a mi lado, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De aquí parte todo. De esta palabra es donde parte todo. El capítulo 14 de Juan empieza con una palabra de consuelo y esperanza de parte de Cristo a los discípulos, frente a su inminente muerte que él mismo estaba profetizando que iba a suceder. Pero, ¿cuál era el lugar donde Cristo estaba pensando llevárselos o arrebatárselos? Volteemos unas páginas adelante, capítulo 17 de Juan, versículos de 1 al 5. A ver, apunte bien. ¿Cuál era el lugar donde Cristo estaba pensando llevárselos o arrebatárselos? Dice, yo me voy a ir con mi Padre y luego voy a regresar de donde estoy con Él, voy a regresar, voy a tomarlos a ustedes, los voy a levantar para que donde yo esté, vosotros también estén. Capítulo 17 del 1 al 5 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, a ver, recuerde esto que capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 está dentro del mismo contexto, está dentro de la misma predicación. No es un día después, no es un día antes, está dentro del mismo contexto. Padre, la hora ha llegado, dice el Señor Jesús. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Presta atención. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Aquí estamos viendo cómo el Señor Jesucristo le dijo, nos está mostrando a nosotros en el contexto, en todo este contexto de lo que aquí está hablando en el capítulo 14. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Es decir, yo estoy yendo a tu lado. Yo estoy en camino a estar contigo. Le dice a los apóstoles, escuchen lo que estoy diciendo. Yo estoy yendo a mi Padre. Entonces, donde yo voy a estar, ustedes van a estar. No lo pueden hacer en este momento. Yo voy para allá. Cuando llegue el tiempo, yo voy a regresar para tomarlos a ustedes, para levantarlos, para raptarlos, para que donde yo estoy, vosotros también estén, porque allá hay moradas y yo estoy yendo a preparar lugar para vosotros. Esa es la enseñanza del rapto. Aquí es donde parte la enseñanza del rapto, en Juan capítulo 14. ¿Vamos bien? Hermanos, los que están escuchando este estudio, ¿vamos bien? No quisiera que ustedes creyeran por creer lo que estoy diciendo, sino que tomaran su tiempo para analizar lo que estoy hablando, y si tienen alguna pregunta, ustedes puedan hacerlas. No coman entero, no crean todo. La mejor manera de llegar a aprender es cuando uno pone un signo de interrogación en lo que la persona está enseñando, porque si es la verdad, va a pasar el examen de las preguntas. Así es como se vive la vida cristiana. Así es como se aprende vida cristiana. No en un amén, en solamente decir amén a todo, sino estar seguro de lo que uno está diciendo. Así es que vamos a seguir. Al leer todo el contexto de los casi 5 capítulos, y de los casi 5 capítulos que el Señor habla de su segunda venida, encontramos que los discípulos y la iglesia misma son parte de esta promesa. Es decir, alguna persona puede decir, bueno, sí, pastor, Jesucristo le estaba diciendo eso a los apóstoles, pero ¿de dónde saca usted que eso es para la iglesia? Dice Humberto que tiene una pregunta. A ver, que haga la pregunta el joven Humberto. ¿Qué quiso decir el capítulo 17:3? 17:3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, muy buena pregunta, porque esto precisamente va a ayudarnos cuando expliquemos lo que dice Tesalonicenses, cuando Él nos va a salvar del día de la ira. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que está hablando es que nosotros solamente llegamos a tener la vida eterna cuando llegamos a tener un encuentro de conocimiento real de Cristo Jesús y de Dios, de la obra salvadora de Cristo Jesús en favor de la humanidad. Está hablando de salvación, de vida eterna. Y gracias por la pregunta, Humberto, porque esta salvación de vida eterna es completamente diferente cuando más adelante Pablo dice que vendrá Jesús y seremos salvados del día de la ira. Muchas personas relacionan este mismo contexto de salvación de vida eterna a través de conocer a Cristo Jesús y llegar a Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Jesucristo como el único mediador, la salvación, vida eterna, el perdón de nuestros pecados. La salvación que habla Pablo en Tesalonicenses, por ejemplo, hablando sobre el evento del rapto, es salvados de un evento, y el evento se llama la gran tribulación.
No está diciendo salvados del pecado para vida eterna, sino salvados de un evento. Este evento es la gran tribulación. Humberto, respóndeme si está claro para ti esta respuesta. Y si hay más dudas, vuelve a preguntar. Si está claro, diga que está claro para poder continuar. ¿Está vivo? Yeah, it lags because Ok. Los discípulos y la iglesia misma son parte de esta promesa de ser levantados, de ser raptados. Volvamos a Juan capítulo 17, del versículo 20 al 26. Juan 17, versículo 20 al 26 dice así. En su oración intercesora, momentos antes de enfrentar todo el sacrificio de Cristo, es lo que dice el Señor. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por mis apóstoles o por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos ellos y los que van a creer por la palabra de ellos, seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, es decir, la iglesia, los que van a creer por el testimonio de ellos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De modo que el testimonio del rapto para el mundo tiene este propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Se dan cuenta? Está ya no solamente involucrando a las personas de ese momento que están con Cristo, pero también está involucrando a nosotros como la iglesia universal. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Es decir, la única manera de poder ver la gloria del Señor en su total efervescencia, en su total contexto, es cuando estemos en la presencia de Él claramente, conjuntamente con su Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo soy, dice el Señor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y todos ellos, los apóstoles y los que van a creer por el mensaje de ellos, han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tremendo, 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 tremendo. El mensaje del rapto, la explicación sobre el rapto es tan clara en la palabra del Señor, está muy clara en la palabra del Señor. Y el Señor nos promete a nosotros que vamos a ser salvos del día de la ira, del día del juicio, de la gran tribulación. Pero no, la manera como nos va a salvar de ese momento es a través de levantarnos juntamente con Él. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? no, 30 minutes. ¿Vamos en media hora? Yes. Also, Humberto wasn't Humberto, it was Carolina. Oh, Carolina. Perdón, Humberto, es la mamá Carolina. Carolina, espero que haya quedado claro. Espero que esté quedando claro. Y si hay más preguntas, puedan hacerlos para no correr. Para no correr. No se trata esto de hacer un monólogo ni un sermón, sino un estudio donde todos puedan participar. Así es que o están entendiendo todo o están entendiendo nada. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas personas hay conectadas? 15, 13.
28 personas conectadas. Pablo también lo enseña. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 28. Tomen nota. Hebreos 9, 28. Dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, punto y coma, y aparecerá por segunda vez, hablando del creyente, hablándole al creyente, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nuevamente, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y está diferenciando de la segunda venida de Cristo, donde todo ojo lo verá, para condenar a los que no creyeron en él. Dice Yasmín que ¿cuál fue la cita de Hebreos? Hebreos capítulo 9, versículo 28. Es otra de los textos que encontramos muy poderosos para poder entender el concepto del rapto. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, hablándole al creyente, para salvar a los que le esperan. Y no es la segunda venida de Cristo visible al mundo para condenar a los que no creyeron en él, sino para salvar a los que lo esperan. Por eso estaba dando gracias, ahora ya no es a Humberto, sino a Carolina, que habló sobre Juan 17:3. Cuando Pablo menciona aquí el concepto de para salvar a los que lo esperan, no está hablando de vida eterna. No está diciendo para darles vida eterna a los que lo esperan, sino para salvar, para no permitirle a la iglesia pasar por la gran tribulación, salvarlos de aquel evento. Aquí la palabra que usa Pablo para salvar no está hablando de vida eterna, porque contradeciría la doctrina de salvación que él mismo expone tan profundamente, que significa que en Cristo ya somos salvos, no que seremos salvados, sino que ya somos salvos. De modo que cuando él menciona que seremos salvados por Cristo, está refiriéndose a la iglesia que espera por él en su segunda venida. Amanda dice, ¿qué quiere decir sin relación con el pecado? Sin relación con el pecado. Lo que él está viniendo es, ya no va a haber una esperanza para las personas que están fuera de él. Fuera de él. Vamos a leer nuevamente el contexto. Desde el versículo 23 del capítulo 9 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esta es la relación con el pecado. Aquí está hablando que Jesucristo vino la primera vez para relacionarse con el pecado, para salvarnos a nosotros del pecado. Él se relacionó con el pecado, se hizo pecado a sí mismo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez
no para salvar a la humanidad, sino lo que está diciendo aquí es la segunda venida de Cristo ya no es con el propósito de volver a morir por la gente, sino ya no viene en relación con el pecado, viene a levantar a su pueblo, a un pueblo santo, a un pueblo que ha entregado su vida a Él, a un pueblo que ha confiado su vida a Él, que ha confiado su destino en Él. Ya no viene para sacrificarse, ya no viene para hacerse pecado por nosotros, como dice Pablo también en Filipenses, en Colosenses, sino viene sin relación con el pecado, viene santo, viene justo, viene fuerte para levantar a su pueblo. Dice Marco, estoy confundido. Cuando llega la tribulación, ¿no es la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo, hay dos expresiones que se refieren a la segunda venida de Cristo. Primero, la que habla sobre la venida de Cristo Jesús en los aires, donde los creyentes vamos a escuchar la trompeta. El Señor Jesucristo viene por su iglesia en los aires. Nosotros somos levantados, somos transformados. Pero antes de nuestra transformación, los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Tan pronto los muertos en Cristo resuciten primero, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Vamos a ser levantados y estaremos para siempre con Él. Primeramente en la presencia del Señor y luego cuando descienda. Cuando la segunda venida para condenación del mundo, es lo que quiero que Marcos pueda hacer la diferenciación. Es la primera aparición de Cristo es en las nubes para levantar a su iglesia en el rapto, y la segunda venida de Cristo, donde todo ojo lo verá. El Señor va a sentar sus pies junto con la nueva Jerusalén para condenación del mundo, para condenación de todos aquellos que no han creído en Él. De modo que el rapto señala el regreso de Cristo Jesús por su iglesia. La segunda venida señala la venida de Cristo Jesús al mundo, donde va a tocar físicamente tierra para condenación de la humanidad. Marquitos, gracias por la pregunta y dime si está quedando claro, y si no voy a volver a profundizar algo más si es que necesitas aclarar eso. Es mi deseo de que nadie se vaya confundido aquí. Gracias por tu pregunta y me gustaría saber si estás conforme con la respuesta. Y mi intención cuando les pido que estén conformes con la respuesta no es solamente porque quiero que tengan la seguridad de lo que ustedes creen. No es solamente que ustedes tengan el conocimiento aquí en la mente, sino porque cuando usted llega a entender lo que significa el rapto, eso nos debe motivar o nos motiva a nosotros o nos impulsa a nosotros a vivir en una vida de santidad. Si la gente se está asustando por esto que está pasando, este simple virus ha paralizado al mundo. Esto no se compara en absolutamente nada con lo que va a pasar en la gran tribulación. Cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas que realmente de las que el Señor nos va a librar por entregar nuestra vida a Él, entonces nosotros podemos y debemos de enfocar nuestra vida a una vida de santidad. De modo que cuando les digo a ustedes que pregunten y estén convencidos y que se aseguren, que no es porque solamente tengo el deseo de que tengan el conocimiento, sino que todos nos motivemos a vivir para el Señor. Cuando llego a descubrir el gran amor de Dios que va a evitar que nosotros pasemos por la gran tribulación, tiene que encender mi pasión por el Señor. Catherine preguntó, ¿la gran tribulación pasará después del rapto? La gran tribulación va a pasar después del rapto. Vamos a hablar un poco más sobre eso el día de mañana, a las 7 de la noche en la misma hora y el mismo canal. Vamos a profundizar sobre la gran tribulación el día de mañana. Pero quiero que quede el concepto del rapto muy bien establecido en su mente.
para que usted tenga fe. Porque si la iglesia llega a pasar por el rapto, ¿cuál es la motivación para una vida santa? Perdón, si la iglesia llega a pasar por la gran tribulación, ¿cuál es la motivación para una vida santa? Si humanamente voy a seguir sufriendo, ¿cuál es la motivación para obedecer al Señor? El Señor nos demanda una vida de santidad porque ese es el mensaje del Señor hacia el mundo. Y la bendición de esa obediencia es ser libres del día de la ira. El Señor va a venir por nosotros en el rapto, no va a pisar la tierra, vamos a recibirlo a Él en los aires, seremos arrebatados, seremos raptados, iremos juntamente con Él a vivir. Luego el Señor juntamente con nosotros descenderá con la Nueva Jerusalén, capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y va a sentar su pie sobre sobre territorio. Todo ojo lo va a ver. Empieza el milenio, luego la eternidad. En el rapto el Señor no pisa la tierra y en su venida es la pelea o de su juicio a la humanidad por su Incredulidad. ¿Quién preguntó eso? ¿O quién Carolina. dijo? Carolina. Exactamente, Carolina. En el rapto el Señor no pisa tierra. Nosotros vamos a recibir al Señor en los aires. Vamos a ser transformados y vamos a recibir a nuestro Salvador. Vamos a escuchar, todos los creyentes vamos a escuchar el sonido de trompeta, y cuando descienda el Señor, la humanidad que está aquí en ese momento va a armarse y conjuntamente con Satanás van a ser apresados por 1000 años, se van a levantar en la gran lucha del Armagedón. El Señor los va a derrotar con el poder de su palabra. El Hades y la muerte y Satanás serán arrojados al lago de fuego y empieza la eternidad. Dice Yasmin, Pastor, ¿me podría repetir cuál era la segunda venida? Si no me equivoco, dijiste que la primera era cuando va a levantar a muertos y llegó a nosotros y seremos transformados. Esa es la experiencia del rapto. Aunque esa es la venida de Cristo Jesús, la palabra del Señor se refiere a esa venida de Cristo Jesús, a ese retorno de Cristo Jesús como el rapto. La diferencia entre el rapto y la segunda venida literal es que en el rapto el Señor va a venir, va a sentarse en las nubes, los muertos en Cristo van a salir a tomar el cuerpo glorificado. Luego que todos los muertos en Cristo sean levantados, nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a recibir al Señor en las nubes y estaremos con Él para la eternidad. Vamos a estar con el Señor durante esos 7 años de la gran tribulación. Durante esos 7 años de la gran tribulación, el Señor va a descender con todos nosotros, con la iglesia y la Nueva Jerusalén, para sentar su pie en territorio. Todo ojo lo verá. Ya no solamente serán el grupo de los creyentes que van a escucharlo, porque ya nos fuimos con el Señor. Todo ojo lo verá en la segunda venida. El Señor sienta sus pies sobre tierra para juicio de la humanidad. Ya no va a venir como redentor ni salvador, va a venir como Señor y Rey. Gracias por la pregunta, Yasmín. ¿Está claro? Mi pregunta a ti es, ¿está clara la respuesta? Mi tía Amanda dice, por favor, aclara cuál fue la primera venida. La primera venida de Cristo es cuando llegó a este mundo a través del vientre de María y llegó como el Salvador del mundo. La primera venida de Cristo es aquella que llega hacia la humanidad en el tiempo establecido por el Señor, en el momento histórico perfecto para poder salvar a la humanidad. Llegó como bebé, nació, creció en sabiduría, en tamaño, en inteligencia,
y llegó a desarrollar su ministerio en medio nuestro, murió por nosotros y fue levantado. Esa es la primera aparición de Cristo Jesús como el Mesías prometido. La primera aparición de Cristo es como el Mesías prometido. Amanda, ¿estaba claro? Dice Carolina, ¿es el rapto, la tribulación y juicio? Es el rapto, la tribulación, Y juicio. el milenio y el juicio final. El rapto, la gran tribulación, dividida en dos partes. Luego viene el milenio, la batalla de Armagedón y la eternidad. Nuevamente, los eventos finales escatológicos dicen que va a suceder un rapto. Luego va a venir la gran tribulación dividida en dos partes. La primera va a ser los primeros 3 años y medio, juicio con misericordia. Los segundos 3 años y medio, juicios sin misericordia. Luego viene la segunda venida de Cristo, donde Él va a poner sus pies literales en la tierra, donde todo ojo lo va a ver. Va a haber el gobierno milenial de Cristo, donde Él enseñará a las naciones cómo se gobierna con rectitud. Luego de los 1000 años va a suceder la batalla del Armagedón, que no se va a llevar a cabo, no va a tener una batalla como tal, porque el Señor mismo va a destruir a Satanás y a los enemigos con el poder de su palabra. Satanás y el infierno y el Hades llegan a ser enviados al lago de fuego y comienza la eternidad. ¿A qué te refieres con el milenio? El milenio es lo que la Biblia, el Apocalipsis señala como los 1000 años que van a pasar entre la segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón. Satanás va a ser apresado por 1000 años. Luego de 1000 años él va a soltarse, él va a tratar de buscar su escuadrón, reagruparse para luchar contra el Señor, pero esa batalla se va a dar en la gran conocida batalla de Armagedón. El Señor dice que esa batalla no se va a realizar porque Él solamente con el poder de su palabra va a destruir a Satanás y a todos sus enemigos, y empieza la eternidad. Los 1000 años es un tiempo que transcurre dentro del retorno literal de Cristo, donde Él pone sus pies en la tierra hasta la batalla del Armagedón. ¿Quién hizo esa pregunta? No, Yasmin. Yasmin. Oh. Ahora Tiamana dice, es lo que son los 1000 años de paz, correcto, ¿verdad? Exactamente. 1000 años, también lo llamamos, la Biblia llama el milenio, serán los años de paz, y van a ser los años de paz porque el Señor va a gobernar. El Señor Jesucristo le va a enseñar al mundo lo que significa ser la teocracia va a volver. Es decir, el gobierno de Dios instalado en el mundo va a volver. Y dice el Señor que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para ese pueblo, para ese tiempo. Mi tía Lorena pregunta, ¿en la gran tribulación estaremos nosotros, los cristianos de ahora? Hay una pregunta desde Perú. Dice que si la gran tribulación estaremos nosotros. Bueno, no sé a qué hora se entró al estudio, pero hemos estado explicando desde el principio que el rapto es lo que antecede a la gran tribulación, y en el rapto la iglesia del Señor va a ser levantada. Y hemos compartido versículos, sobre todo en el libro de Juan, donde el Señor nos promete que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiese dicho, pero yo voy pues allá donde está mi Padre a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo me vaya, yo voy a regresar por ustedes y los voy a arrebatar conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien?
Me encanta estar así, estar compartiendo la palabra. Es muy hermoso el poder escudriñar la palabra del Señor, porque nuevamente el propósito nuestro no es tener conocimiento, no es salir ahora y decir qué bueno que no voy a pasar por la gran tribulación, qué bueno que no voy a sufrir la gran tribulación. El propósito es qué reto me está poniendo el Señor, el reto grande que me está poniendo el Señor para yo dedicar mi vida al servicio de Él, para vivir mi vida en santidad, para considerar realmente el amor de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, para yo dedicar mi vida a vivir una vida en santidad. ¿Qué me debe de animar el conocer todo esto sobre el rapto, sobre la gran tribulación, sobre el milenio, sobre la segunda venida de Cristo? ¿Qué me debe ayudar? ¿En qué me ayuda? De una forma práctica me ayuda a entender que necesito descubrir en la palabra del Señor valores y principios, mandamientos de Dios, principios para poder regir mi vida, para no vivir de acuerdo a como yo creo, sino como Dios dice que yo debo de vivir. Porque así como si usted está creyendo, si usted cree lo que estamos explicando, lo que el Señor dijo que nosotros vamos a ser levantados, que vamos a ser libres de la gran tribulación, que Él nos va a llevar juntamente con Él. En el mismo pasaje de Juan, del 13, 14, 15, 16 y 17, el Señor va a decirle a la iglesia, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y ustedes pueden estar bien en tanto estén unidos a mí, si permanecen en mí. Entonces es el llamado del Señor a nosotros a que al conocer todo esto que estamos conociendo, permanezcamos en el Señor, obedezcamos al Señor, creamos al Señor, vivamos para el Señor, descubramos el amor de Dios que Él tiene para nosotros a través de su palabra, descubramos los mandamientos, descubramos los principios y practiquémoslo. No podemos llegar a ser las mismas personas constantemente. ¿Qué pasaría con los que se quedan cuando el Señor envía por su iglesia? ¿Qué pasaría con los que se quedan cuando el Señor envíe por su iglesia? Va a pasar lo que dice desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a encontrar el gran amor de Dios y la gran misericordia de Dios para la humanidad en general. Muchos de los cristianos que han tomado a Cristo, o muchos de los llamados cristianos o los cristianos nominales, de aquellas personas que se refieren a sí mismas como cristianos porque son parte de una organización local o de una iglesia local, pero que no han entregado su vida al Señor, pero que siempre han vivido en una constante, como dice el Apocalipsis mismo, en un estado de tibiez. Ni ha sido útil siendo frío, ni ha sido útil siendo caliente, ha sido tibio. Sus obras no han mostrado realmente un encuentro con el Señor, pero iban a la iglesia, cantaban, diezmaban, seguramente predicaban, eran líderes en las congregaciones, pero nunca entregaron su vida al Señor. Nunca vivieron en la santidad. ¿Por qué? Porque nunca vivieron en la santidad que Dios demanda. ¿Y por qué nunca vivieron en la santidad que Dios demanda? ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo del Señor. De modo que esa gente, cuando llegue a pasar este evento del rapto, toda esta gente realmente va a darse cuenta que su estilo de vida, que su forma de vida fue errónea, y van a tener una oportunidad nueva, una nueva oportunidad de parte de Dios de vivir para Él, pero esa vez sí va a ser a costa de su propia vida, según lo que encontramos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Dice Laura, ¿dónde encuentro que el rapto es antes que la gran tribulación? Capítulo 14 de Juan, versículo 1 en adelante. No, ¿qué me dice de eso? Dice Carolina, mientras la tierra está en tribulación, los creyentes estaremos adorando al Señor en los cielos. Amén. Durante el tiempo de la gran tribulación va a ser el juicio para los creyentes, los juicios de nuestras coronas, los juicios de
de los premios que recibiremos de parte de Dios. Esos 7 años de tribulación va a servir para que nosotros estemos delante del Señor, recibiendo lo que hayamos hecho estando en esta vida. Vamos a ver lo que la Biblia llama los galardones. Vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar viviendo con el Señor, vamos a conocer al Señor, la gloria del Señor. Dice Jorge, en Hebreos 9:28 nos dice que Cristo fue ofrecido una vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por la segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Entonces, ¿quiénes lo esperan? Esa es mi pregunta. Nosotros, la iglesia. Nosotros somos los que esperamos. Recuerde que Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes. La disertación de Pablo en Hebreos es a los creyentes. Y el versículo 29 dice, de la manera que ha sido necesario, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Punto. Luego dice, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a nosotros, los que esperamos en Él, pero no salvarnos no salvarnos del pecado, sino salvarnos de la gran tribulación. ¿Qué más? Mañana vamos a continuar. ¿A qué hora es? 4 minutos todavía tenemos. Quisiera que pudieran comentar cómo les está pareciendo el estudio. Me gustaría que me ayuden en descubrir si estoy usando un lenguaje claro, un español correcto. Estoy usando bien el idioma para explicar lo que deseo explicar, lo que la palabra del Señor enseña. Me gustaría que por favor comentaran para que podamos mejorar. Recuerde que esto no se trata de que yo exponga mis conocimientos, sino de que todos juntos aprendamos las verdades de la palabra del Señor para vivir. El propósito de aprender es para vivir, no es para señalar que tan buenos somos haciendo esto, porque eso no tiene ningún mérito delante del Señor, sino para que podamos hacerlo de la mejor manera, tanto nosotros que estamos compartiendo la palabra, como ustedes que están escuchando la palabra, que nosotros podamos seguir entendiendo juntos la palabra y podamos vivir de acuerdo a la palabra. Ese es el propósito, así que por favor comenten qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos hacer para que esto salga mejor, con la intención firme de que nosotros todos podamos vivir para la honra del Señor. Dicho esto, hermanos, ese tema me ha parecido a mí muy pertinente en estos tiempos. En estos tiempos que nuevamente pueden estar enmarcados por la desconfianza, el desconsuelo, por el temor, por el miedo, y necesitamos que la palabra nos dé el aliento, que nos revele el corazón del Señor. No que nos motive, porque nosotros no somos motivadores. Yo no soy motivador, yo soy expositor de la palabra del Señor. Yo soy pastor del Señor. Yo no soy motivador. Pero necesitamos que la palabra del Señor nos aliente. Y en el aliento está la exhortación. Y en la exhortación está el darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Estos tiempos maravillosos, muchísima gente hubiese querido ver estos tiempos. Nosotros somos privilegiados en ver estos tiempos duros y difíciles, porque esto significa que el Señor está cerca, el Señor viene pronto, el Señor está cerca por nosotros, Él está muy cerca de nosotros, Él viene pronto por nosotros. Muchísima gente a través de todos estos siglos han deseado vivir el momento que estamos viviendo, y nosotros lo estamos viviendo. Nosotros vamos a contar esta historia. Aunque todo esto empiece a ser diferente, aunque el mundo llegue a ser, ya no vuelva a ser más el mundo que conocimos hace 1, 2, 3 o 10 o 20 años atrás,
aunque todo esto se ponga más duro, el gozo nuestro es saber que estamos viendo el cumplimiento de la historia, el cumplimiento de la palabra. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Algo más, jóvenes? Samantha y Abraham dicen hola. Mis sobrinos hermosos. Y al saludar a mis sobrinos allá en Perú, en España, que también tengo sobrinos, el saludo para mi hija allá en Chicago. Espero que esté viendo. Si no, le voy a llamar la atención a mi hija por no estar viendo. Darío está bien. Oh, el yerno. Qué bueno. Voy a invitar a mi esposa. Está con nosotros todo este tiempo. ¿Dónde está Sarai? Llame a Sarai. Llame a Sarai. Está toda la familia aquí haciendo la labor del Señor. Y en eso los motivo a que también usted utilice a su familia para que juntos adoren al Señor. Este tiempo tiene que servir para estar todos alrededor del deseo de Dios. Vicky dice, extrañaba estos estudios. ¿A qué hora y qué día los vas a hacer para estar pendiente? Los estudios vamos a tratar de, seguramente, firmemente, vamos a empezar todos los días a las 7 de la noche. Mañana vamos a volver a estar a las 7 de la noche a profundizar un poquito más sobre el rapto y la gran tribulación. Pasado mañana vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis y así vamos a estar. Otra cosa más, hermanos, si ustedes tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, que habláramos, pues mándenme ahí en los comentarios sus recomendaciones. Mándenme sus recomendaciones. Así es que vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Aquí están mis hijos. Gracias a Esteban y a Abigail que están ayudando con las cámaras. Mi esposa que está preparándonos un rico arroz con leche para que ahora que terminemos comamos. Y le voy a pedir que ustedes oren por el arroz con leche que nos vamos a comer nosotros y por mi hija. Así es que oren por nosotros como familia. También siempre es un gozo y un gusto de estar compartiendo con ustedes. Despidamos este tiempo con oración. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga y a todas las personas que están viendo por medio del Face. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener este tiempo de oración. Interceder por todas las personas que están pasando por toda esta situación. Le doy muchas gracias a Dios por ese tiempo de estar en casa, estar como familia. Gócense en estar como familia. Abracen a sus hijos, a su esposo, porque este tiempo para nosotros parece largo, pero va a ser corto. Que el Señor bendiga a todo el mundo entero y que nos siga dando a nosotros la fortaleza para continuar de pie y que tengamos esa valentía para seguir hablando de su palabra. Ahí los que están en su casa, oremos, cierren sus ojos. Bendito Dios y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día hermoso. Aunque no podamos salir, Señor, pero es un día que tú has creado, Señor, para nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque podemos, Señor, todavía tenerla en nuestras manos y poder leerla. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, esta estadía en nuestros hogares. Que podamos, Señor, tener tiempo para reflexionar, para pensar qué estamos haciendo para tu reino, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice
a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, a los pastores que están en el mundo entero predicando tu palabra. Ayuda a cada uno de estas personas, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, de estar aquí compartiendo. Ayúdanos y que sea de provecho para alimentarnos, Señor. Gracias te damos por esta noche. Bendito sea tu nombre y alabado seas tú, bendito Dios. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Espero que hayamos pasado un tiempo muy agradable. Y el día de mañana nos vemos a las 7 nuevamente. Y ojalá que mañana durante el día podamos traer algo de alabanza, adoración. Y podamos también tener un tiempo de ofrecer nuestra adoración al Señor a través de los cánticos. Amén. Amén. Nos vemos. Bye.